¿Tienes conflictos a la hora de redactar la metodología o el diseño de tu investigación? ¿Te parecen confusos? ¿No le encuentras las palabras adecuadas o no entiendes los diferentes tipos de investigación? Este video tutorial está pensado para ti. Soy Juan Carlos Barrientos y te invito a continuar con el video tutorial en el que hablaremos acerca del método y los diseños de investigación. ¿Qué es el método? Pues proviene etimológicamente de meta y camino. Entonces se representaría a el camino que vamos a trazar para llegar hacia nuestra meta. Ya lo habíamos dicho en los objetivos y en la hipótesis que nuestra investigación está orientada hacia un fin, hacia un conocimiento nuevo que queremos adquirir. Entonces, el método en realidad lo que va a permitir es garantizar que nuestra producción científica, que el conocimiento que vamos a producir sea científico y sea válido. Y para que podamos cumplir con esos requisitos, el método científico nos exige que el conocimiento sea falseable. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda ser puesto en duda, que pueda ser cuestionado y que pese a ser cuestionado, resista las críticas y la contundencia de la evidencia que se ha acumulado todavía lo sostenga. Entonces no sea desmentido al primer intento de crítica. Además, debe tener la reproducibilidad y la repetitividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo encuentro en un estudio un determinado resultado, cuando vuelva a aplicar este mismo estudio con las mismas condiciones, siguiendo el mismo procedimiento, yo debería encontrar similares resultados. Esto muchas veces en las ciencias humanas, sociales, económicas, es un poco complicado porque los seres humanos, los seres vivos, tenemos diferentes variables que intervienen dentro de nuestros procesos. En las ciencias naturales es mucho más fácil con elementos inanimados que de repente son más susceptibles de control de variables. Sin embargo, se debiera aspirar al máximo de repetitividad y reproducibilidad. Esta investigación, este conocimiento, para ser considerado válido, además debe ser corroborada por la revisión de pares. Por eso es que cuando realizamos una investigación, la mandamos a una revista científica y otro grupo de pares evaluadores va a revisar y analizar el procedimiento, los resultados, las conclusiones a las que hemos llegado, la metodología que hemos utilizado, para dar fe de que hemos seguido los pasos que el método científico nos indica. Entonces, dentro de los métodos, vamos a hablar de dos métodos muy grandes, ¿no? El método inductivo, que tiene que ver con ir de lo particular hacia lo general. ¿Eso qué quiere decir? Como un embudo para arriba. Yo tomo una muestra y en esta muestra yo obtengo un resultado. Por decir, en este momento con la crisis del coronavirus se habla mucho de la vacuna para el coronavirus. Yo para demostrar que esa vacuna es efectiva no puedo aplicarle la vacuna a medio mundo. Yo lo que tengo que hacer es tener una muestra lo más representativa, unos cuantos sujetos. A estos sujetos le inyecto la vacuna, veo los resultados. Si los resultados son favorables, consigo la aprobación, sigo esos pasos de la repetibilidad, la reproducibilidad y la valoración por pares. Y si cumplo con todos esos elementos, voy a tener una certificación que me va a poder permitir la generalización de la vacuna, porque yo estoy infiriendo que si a este grupo pequeño de sujetos le ha servido, le va a servir a la totalidad. Ese sería el método inductivo. En cambio, en el método deductivo hago al revés. Yo tengo el conocimiento sobre el gran número de la población y como la mayoría de la gente es así, yo considero que también en estas personas va a funcionar de esta manera. Por ejemplo, la mayor cantidad de las personas puede temerle, qué sé yo, a las serpientes. Entonces, como yo creo que todas las personas tienen miedo a las serpientes, si yo a Juan le expongo una serpiente, creo que Juan también se va a asustar, porque si Juan es parte de toda la gente y toda la gente tiene miedo a la serpiente, entonces Juan también tiene miedo a la serpiente. Silogismos básicos, ¿no es cierto? Bien. Metodología. La metodología tiene que ver con el tipo de enfoque, si vale el término que le vamos a dar a nuestro planteamiento de investigación.
Dentro de la metodología, hablamos principalmente de la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Entonces, la metodología cuantitativa eh, viene de la mano del positivismo principalmente. Por eso es que lo que intenta es establecer leyes generales que puedan responder acerca de cómo funciona este fenómeno o estas variables en todo el universo, en toda la población. Por tanto, los instrumentos que va a utilizar la metodología cuantitativa van a ser de tipo cuantitativos, valga el término. Es decir, vamos a utilizar el análisis estadístico. Lo que queremos es ponerle un número, un valor a la realidad, medirla en números. En cambio, la metodología cualitativa no va a tener tanto la aspiración de la universalidad, es decir, generar leyes que puedan explicar fenómenos para todo el mundo. Lo que va a buscar más bien es tratar de comprender la realidad. Pero tratar de comprender la realidad mundial es muy difícil porque cada sector, cada grupo tiene características completamente distintas. Entonces la metodología cualitativa de repente va a acotar el ámbito de su acción o la población con la que va a trabajar o el segmento del objeto de estudio, porque lo que quiere es hacer un análisis más exquisito, más al detalle de esa realidad. No le importa mucho la generalización, sino más bien la comprensión a profundidad de ciertos fenómenos. Entonces, los instrumentos que va a utilizar probablemente pueden ser de tipo subjetivos, porque no les interesa tanto el número, no le interesa tanto el análisis estadístico. Lo que le interesa más es la comprensión de la realidad. Y por último, tenemos metodologías de tipo mixtas, en las cuales vamos a utilizar técnicas de tipo cuantitativas y técnicas de tipo cualitativas para llegar a la comprensión de la realidad. En relación a los tipos de investigación, ya lo habíamos anticipado un poco en el video referido al planteamiento del problema. Tendremos estudios de tipo exploratorios en los cuales no tenemos información sobre el tema. En este caso, por ejemplo, la crisis del coronavirus nos ha generado estudios de tipo exploratorios porque no teníamos datos acerca de cómo funcionaba este virus en humanos. Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, los mecanismos de transmisión, etc., etc., y por tanto también las estrategias de intervención, inclusive los métodos diagnósticos los hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Los estudios descriptivos ya son un nivel un poco más avanzado porque ya tenemos algún tipo de conocimiento y sobre lo que ya sabemos empezamos a describir las características, las variables que intervienen, pero todavía no sabemos cómo intervienen esas variables. Recién serán en los estudios de tipo correlacionales donde vamos a tratar de ver la influencia de una y otra variable para explicar el fenómeno. Y ya el estudio de tipo explicativo va a ser el que nos va a permitir predecir, determinar, porque yo ya he establecido, yo ya he descubierto que A es causa de B. Y como A es causa de B, entonces voy a poder explicar esta situación. Los diseños. Principalmente los vamos a dividir en diseños experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales y cuasi experimentales lo que van a pretender es aproximarnos a la explicación, es decir, a llegar a decir que A es causa de B. La diferencia entre el experimental y el cuasi experimental radica principalmente en que en el estudio experimental yo debo controlar todas las variables que intervienen dentro del fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero establecer es que A y solo A es causa de B. Entonces no debo permitir la infiltración de variables extrañas que intervengan. Por decirles, si mi experimento va de conocer si la utilización de Zoom en clases afectará negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes o en el aprendizaje de los estudiantes, yo debiera poder demostrar que solamente es el Zoom el que puede aumentar o disminuir el aprendizaje y no otro tipo de variables que pueden ser, por decirles, no sé, pues la motivación, la alimentación, el apoyo familiar, no sé, pueden haber muchas otras variables que estén mediando este conocimiento. Entonces, si yo no puedo controlar todas esas variables, hablaré solo de un estudio cuasi experimental. Es casi experimental porque no he logrado controlar todas las variables. Bien. Y en ambos casos, en el preexperimental o cuasi experimental y el experimental, el cuasi también se le puede llamar preexperimental, por si acaso. En estos dos, en el experimental y en el cuasi experimental,
Podemos tener estudios de tipo caso y control. ¿Cuáles son los estudios de tipo caso y control? Yo tengo una muestra a la que le administro la variable. Acuérdense que el experimento y el cuasi experimento creen que hay una variable independiente que si yo la modifico, aumento o disminuyo, voy a generar un efecto en la dependiente. Si volvemos al tema del Zoom y el efecto sobre el aprendizaje, yo tendría un grupo de casos que serían los estudiantes a los cuales les doy clase por Zoom y tendría controles que serían los estudiantes que les doy clase con el método tradicional. Entonces, aplico a los dos el método y luego de un tiempo vuelvo a hacer una evaluación para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro grupo. Pre y post test sería cuando yo no tengo un grupo control, solo tengo un grupo de estudiantes a los cuales me tocó darles clases por Zoom. Entonces yo tendría que aplicar un test antes de la iniciación del experimento, tomo un pretest, veo cuál es el estado de su aprendizaje, aplico Zoom y después volvería a tomar otra prueba para ver cuánto ha sido el progreso. Si hay una diferencia estadísticamente significativa y es positiva, significaría que la estrategia es buena, por así decirlo. Lo mismo pasa con la administración de medicamentos, la administración de algún tipo de tratamiento, protocolo, la implementación de una estrategia de marketing, la implementación de cualquier técnica o instrumento que nosotros queramos hacer. Este tipo de enfoques lo podemos utilizar en el experimento y en el cuasi experimento, porque en ambos yo estoy manipulando variables, aumentando o quitando una variable para tratar de ver cuál es el efecto en la dependiente. En cambio, los estudios no experimentales también son llamados estudios de tipo observacionales, porque yo no voy a modificar la realidad. Yo simplemente voy a ir a verla tal y como está la realidad. Les pongo ejemplos de estudios de tipo no experimental. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la prevalencia de anorexia en adolescentes en el municipio. Ahí yo no voy a volver a nadie anoréxico, no le voy a aumentar ni le voy a disminuir nada. Yo simplemente voy a los colegios, les aplico un cuestionario, levanto los datos y me voy. No he manipulado ninguna variable. Por eso es observacional, porque yo solo voy a mirar lo que existe, no estoy modificando variables. En cambio, si yo hiciera un experimento, pero hay que ver los temas de tipo éticos, ¿no? Si hago un experimento en el que yo quiero ver si la red TikTok tiene influencia en la etiología de los trastornos alimenticios, yo de repente podría hacer un experimento, pero habría que ver si el comité de ética me lo aprueba, porque no me parece que lo aprueben, no es muy ético lo que voy a plantear, pero imaginémoslo, lo voy a poner como ejemplo. Entonces, tomo una muestra de adolescentes y los refuerzo negativamente con comentarios referentes a su imagen corporal en el TikTok. Cada publicación que ponga, y yo tengo un grupo de experimentadores o de colaboradores, enseñados obviamente, que van a comentar negativamente su imagen corporal. Y luego le aplico un cuestionario de ideas irracionales respecto a su imagen corporal. Y ahí voy a cuantificar el impacto de los comentarios negativos sobre su autoestima, sobre su imagen corporal y la ideación de trastornos alimenticios. Ese experimento no es viable desde lo ético, porque incumpliríamos el principio de no maleficencia, ¿no es cierto? Y peor aún, el principio de beneficencia. Pero esa sería la lógica. Ahí sí yo estoy modificando una variable. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no hacemos tanto experimento? Precisamente por los temas de tipo ético y la dificultad de generar este cambio de variables. Yo no podría ir y a una adolescente o a un adolescente dañarle la autoestima solo por comprobar, por fines científicos, por comprobar si de verdad los comentarios negativos le generan este daño. Lo que yo sí puedo hacer es un estudio observacional. Tomo una muestra de adolescentes, les aplico un cuestionario de distorsiones cognitivas y le pido el permiso de revisar sus redes sociales. Me da el nombre de usuario, no la contraseña, obviamente, solo el nombre de usuario, y yo reviso en su perfil cuánta gente le da comentarios positivos o negativos. Sobre la base de esos comentarios positivos o negativos y el resultado del test de depresión o de autoestima, el que le haya aplicado, yo puedo hacer una correlación. Entonces, en esta correlación, yo lo que voy a ver es si hay relación entre a mayor comentario negativo, mayor distorsión cognitiva, o a menor comentario negativo, o más bien a mayor cantidad de comentarios positivos, mayor autoestima. Esa sería una forma observacional en la que yo podría abordar la temática.
¿Que puede ser más subjetiva que el experimento? Sí, pero es una forma ética de abordar una temática. Me he extendido un poco en relación a este tema, porque me parece que es importante hablar acerca de los temas, los aspectos de tipo éticos y además ejemplificar diferentes estrategias que podemos adoptar para no renunciar a un tema de investigación. Puede que mi tema de investigación sea difícil, pero tengo que buscar las estrategias, las formas de cómo acceder al dato y poder cumplir con mis objetivos. Una recomendación, sé que este video va a ser un poquito largo porque es un tema complejo hablar de la metodología y muchas personas sufren, sobre todo en la redacción de este apartado. Entonces, les pido un poco de paciencia. En relación a la clasificación de los métodos de estudio, cuando van a redactar, ya sea en el paper, en el artículo o ya sea en la tesis, yo les recomiendo mucho utilizar esta tablita que tengo acá presente, porque a partir de ella ustedes pueden ir haciendo la redacción. Voy a dar un ejemplo. Vamos al ejemplo ya tan cansado, tan trillado de el rendimiento académico, ¿ya? Yo quiero conocer cuáles son las causas del rendimiento académico. Entonces, primer punto. De acuerdo a la finalidad, mi estudio es de tipo descriptivo, debido a que quiero conocer cuáles son las causas del bajo rendimiento académico en los estudiantes de bla, 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 bla. De acuerdo al control de la asignación, o pueden colocar de acuerdo al control de las variables, pueden poner. De acuerdo al control de las variables, es un estudio de tipo observacional, debido a que no se van a manipular ningún tipo de variables. De acuerdo al seguimiento, será un estudio de tipo transversal. ¿Por qué? Porque la toma de datos será realizada en un solo momento. Longitudinal es cuando a lo largo del tiempo hacemos dos no es longitudinal, mínimamente 3 o 4 observaciones a lo largo de un tiempo sostenido. El pre y post-test no entra como estudio longitudinal, es un estudio de tipo transversal. Transversal es un momento del tiempo. Longitudinal sería que yo observe a los niños, que si yo quiero ver el desarrollo cognitivo, al mes de nacido, a los 6 meses, al 1 año, a los 2 años, a los 5 años, a los 11 años. Eso sería un estudio de tipo longitudinal. Yo voy viendo a lo largo de los años cómo evoluciona. Como en este caso es solamente en la gestión 2020, entonces diría es un estudio de tipo transversal. Luego diría, de acuerdo a la cronología del estudio, este sería de tipo prospectivo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde este momento, digamos, yo estoy grabando este video en mayo de 2020, de 2020, si está bien. Entonces, a partir de mayo de 2020 en adelante, eso sería prospectivo. Retrospectivo sería que yo quiero ver las gestiones pasadas hacia atrás. Y bidireccional sería que yo recojo información de atrás, pero también información de este momento en adelante. Entonces, de acuerdo a la cronología, sería un estudio de tipo prospectivo. Y la unidad de análisis. Los estudios de casos son muestras pequeñas o un solo caso, o sea, pequeñas muestras. Estudios ecológicos es cuando yo tomo todo el municipio, toda la sociedad, todo un departamento, un país. En este caso sería un estudio de tipo estudio de casos, porque voy a tomar solo una muestra de estudiantes. Entonces, vean, si fuera un estudio de tipo más bien cuasi experimental, tal vez la finalidad sería de tipo analítica, la asignación sería experimental o cuasi experimental, y así pueden generar variantes. Entonces, ustedes piensen en su investigación y vayan respondiendo una a una a cada una de las categorías de esta tablita y van a ver que es sumamente fácil redactar la metodología de su investigación. Entonces, consejo práctico, lo que ya les dije. Defina las características de su estudio utilizando esta tablita y verá que no se pierde. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.